Vamos a hacer el camino por donde andan los amantes, porque yo guardo tu amor en mi mesita de noche. Ando buscando un amor por cualquier parte, que se suelte el cabello y que amarre mi alma. Víctor Víctor fue un guitarrista, cantante y compositor dominicano de música popular, muy conocido por ser un compositor de alta sensibilidad humana, cuyas canciones han sido interpretadas por distinguidas figuras de la canción popular como Diango, Mili Quesada, Celia Cruz, Emmanuel, los hermanos Rosario, Sergio Vargas, Azúcar Moreno y muchas más. Víctor nació el 11 de diciembre del año 1948 en Santiago de los Caballeros. Comenzó estudiando medicina en la Universidad Pedro Enrique Sureña y después se cambió a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero no terminó la carrera porque se enamoró de la música. Inició su carrera artística a comienzos de los años 60 como percusionista y guitarrista y posteriormente ingresó a la banda del merenguero Wilfrido Vargas. En 1972 grabó el tema El Camino de los Amantes, que luego le valió reconocimiento internacional como compositor, después de ser interpretado por el cantante venezolano Felipe Pirela, el bolerista de América. Entre los años 1973 y 1978 fundó y dirigió el grupo Nueva Fortuna junto a Sonia Silvestre, con el que recorrió todo el país. En 1978 creó el grupo Flamboyán y es a través de este que proyecta su música como una muestra de mestizajes rítmicos. Durante 5 años compartió los escenarios con las figuras más importantes de la canción latinoamericana y se presentó en Puerto Rico, Venezuela, Cuba, Estados Unidos e Italia, entre muchos otros países. En 1975, Víctor Víctor fue uno de los primeros artistas dominicanos en viajar a Cuba cuando este tipo de viajes no estaba permitido por el gobierno dominicano. Para la década de 1980, muchos de los principales cantantes dominicanos de la época tenían canciones compuestas por Víctor Víctor, incluyendo Sergio Vargas y Juan Luis Guerra. Así fue como conoció una gran parte del talento nacional. A comienzos de los años 90, su producción e inspiraciones, en especial su canción Mesita de Noche, lo convirtió en una superestrella y contribuyó a elevar la popularidad de la bachata en el mercado internacional. Porque yo guardo tu amor en mi mesita. En 1990, Celia Cruz inmortalizó la canción Te Busco, una bachata que ella convirtió en bolero e incluyó en su disco Azúcar Negra. Te busco, perdida entre sueños. Te Busco fue sin dudas una de sus canciones más conocidas y cuenta la leyenda que tomó esta historia del amigo de un amigo cuya esposa fue secuestrada y, hasta donde se pudo averiguar, llevada a la India, donde se perdió su paradero. Es una letra emotiva que trascendió voces y países. En Colombia fue la banda sonora de la serie La Mitad del Sol y Ana de la Reguera la interpretó en la película Paraíso Travel. Te busco perdida entre sueños. Víctor Víctor fue sin dudas un estudioso de las raíces del merengue y la bachata. Éxitos como Mesita de Noche, Ando Buscando un Amor y Así es mi amor están hechos con sencillez y bellas metáforas y han sido interpretados por los más importantes vocalistas dominicanos y extranjeros. Entre sus más importantes reconocimientos está que fue galardonado con los premios Lo Nuestro, Aplauso 92, Ronda, ACE, Aplauso 98, ASCAP y Onda, y grabó cerca de 20 discos a lo largo de su trayectoria musical.
En 2005 salió su disco Bachata entre Amigos. En ese trabajo musical canta a dúo a tiempo de bachata éxitos de varios cantautores iberoamericanos. Participaron entre ellos Fito Páez, Silvio Rodríguez y Joan Manuel Serrat. Para muchos de esos compositores fue la primera vez que interpretaban sus canciones al ritmo de bachata. En 2007 grabó un disco con temas sociales titulado Verde y Negro que sirvió como tributo a los luchadores por la libertad del pueblo dominicano. En sus últimos años, Víctor dirigió programas para dar clases gratuitas de teatro, danza y música en los barrios pobres del país. Estoy metido en un proyecto muy interesante que es la realización de los llamados puntos culturales en los barrios populares dominicanos, trabajando con jóvenes, adolescentes, interviniendo con las artes, su ocio, y creando el liderazgo entre los jóvenes, enseñándoles a trabajar colectivamente, a usar positivamente el tiempo. El cantante, músico y compositor dominicano falleció el 16 de julio del año 2020 en el Hospital General Plaza de la Salud de Santo Domingo a consecuencia del COVID. 2 semanas antes de su muerte, Víctor se preparaba para trabajar un especial de televisión del canal gubernamental Radio Televisión Dominicana a beneficio de músicos que habían quedado sin trabajo a consecuencia de la pandemia. A pesar de una larga carrera, reconocimientos en el ámbito local e internacional, giras artísticas y agitada vida social, Víctor no abandonó su protagonismo político, desde su rol como fundador y guía del grupo juvenil La Multitud, junto a Emilio Galván y otras personas, hasta su activismo a favor de los derechos de las mujeres, a la lucha por el medio ambiente. Vitico, como era conocido, mantuvo una actitud optimista ante la vida. Descanse en paz. Yo escribo canciones, coño, porque de alguna manera tengo que sacar lo que tengo adentro. Para no hablar plume burro, escribo canciones. Porque yo guardo tu amor en mi mesita de... ¡Felicidades, Vitrico! Al ritmo de bachata, para que sepa bueno. Víctor, Yuma, ven. Es solo el gol. La madre alimentaria. Una vaina que me gusta a mí. La madre alimentaria de este grupo. Mírenla ahí. Propuesta y someterla. La directora de logística. Claro. Pero que pase rigor. Se puede regalo. Un día, mira. Al ritmo de bachata. Un día dice Yugo, no habrá comida. Pues yo tengo que salir para Nueva York, no pasa más, dice Vitico. Anda, qué pena, se va la madre alimentaria. Mira a ver cómo yo calmo a este grupo de hambrientos. Juan Bo.